Apóstoles de América, con Pilar Gordillo. Vista cosa es que África ni Europa no pueden ser estas Indias, pues que el río Nilo divide la África de la Asia por la parte oriental y por el poniente la rodea el océano, e asimismo por el mediodía, y dase así en la cosmografía del Ptolomeo. Pues Europa también tienen los antiguos que la divide de Asia el río Tanais, y por la parte austral tiene el mar Mediterráneo, y por el occidente el mar Océano, y a la parte superior del norte tiene el mar congelado, y los montes hiperbóreos, y al levante tiene a Sarmacia y el mar Caspio, que es todo de Asia. Pues visto y muy notorio está que estas nuestras Indias en ninguna manera pueden ser parte de Europa, ni de África, y que si han de tener participación de alguna de las tres, ha de ser con Asia. Y esto cuando estuviese averiguado la última tierra que en Asia estuviese al oriente, delante del reino de la China, si fuese esta tierra firme de estas nuestras Indias, más al poniente de la Nueva España, la cual, como no está toda descubierta aún, no se sabe si es mar ni tierra en el fin, o si está toda por allí rodeada del mar Océano, lo cual yo más creo, en mi opinión, y de otros hasta ahora, más sospecha me da que no es parte de Asia, ni se junta con la que Asia llamaron los antiguos cosmógrafos. Antes se tiene por más cierto que la tierra firme de estas Indias es una otra mitad del mundo, tan grande o por ventura mayor que Asia, África y Europa, y que toda la tierra del universo está dividida en dos partes, y que la una es aquello que los antiguos llamaron Asia, África y Europa, que dividieron de la manera que he dicho, y que la otra parte o mitad del mundo es aquesta de nuestras Indias. Así discurría Gonzalo Fernández de Oviedo en el libro 16 de su Historia General y Natural de las Indias, en un tiempo en el que empiezan a sospechar que este gran fragmento de tierra no es la costa de Asia, sino que es otro gran pedazo del mundo que se interpone entre la vieja Europa y la masa de Asia, y que por ahora debemos llamar el Nuevo Mundo. Queridos oyentes, reciban un caluroso saludo de Pilar Gordillo, quien les habla y les invita a acompañarnos en un nuevo viaje por la historia de este mundo nuevo, que crece bajo el auspicio del viejo mundo, que ha puesto sus ojos en una isla, la Española, y en una ciudad ya muy construida y poblada, la ciudad de Santo Domingo. Acerquémonos, pues, a Santo Domingo, la ciudad más floreciente de este nuevo mundo. Estamos en mayo de 1510 y el día 22, el nuevo gobernador de las Indias, Diego Colón, está disponiendo todo para hacer un reparto general de indios en toda la isla. Tenemos noticia de que se ha dejado aconsejar por el prior de los franciscanos,
nuestro ya conocido y querido Fray Alonso del Espinar, que debió ser muy estimado, muy respetado por el segundo almirante y gobernador, porque ahora, bajo su consejo directo y con el respaldo de la comunidad franciscana, está disponiéndose a hacer el repartimiento general conforme a justicia y a servicio de Dios, que de sus altezas e del bien e pro de esta isla. ¿Y qué criterios va a seguir para repartir más o menos indios a los encomenderos? Sabemos que primaba el casado. Tenía prioridad frente a los solteros, porque al arraigarse allí con su familia daba garantías de continuidad. Los poderes reales concedidos el año anterior, el 14 de agosto de 1509, habían ido en esa dirección. A los oficiales y alcaides mandaba el rey dar 100 indios, 80 al caballero que llevase a su mujer, 60 o 30 al escudero y labrador que también fuera con su mujer. Todo soltero que recibiera indios sería bajo el compromiso de casarse dentro de un año, y su incumplimiento acarrearía la pérdida de la encomienda siendo entregada a los casados. Sabemos que el rey criticará esta medida, pero en este momento es la que se va a tener en cuenta. No solo los pobladores individuales recibieron indios, también las comunidades de frailes, en concreto los 2 conventos de franciscanos existentes hasta este momento en la isla, van a recibir importantes repartos. Primero el convento de Santa Cruz de Santo Domingo. Este fue beneficiado con el cacique Manieguatex y 103 personas de servicio. Este cacique pasará en el siguiente repartimiento de Alburquerque, el llamado de repartimiento de Alburquerque que estudiaremos, pasará este lote a Miguel Pérez de Almazán. También con el cacique Tamayo y 23 personas de servicio, que en el siguiente repartimiento pasarán a Francisco de Tapia. Y con el cacique Don Juan y 28 personas de servicio será beneficiado este convento, que después estos indios y su cacique pasarán en ese reparto famoso de Alburquerque al señor Gonzalo de Aguilera, el nuevo encomendero. En total, 157 personas de servicio para el convento de Santa Cruz. El otro convento franciscano, el convento de la Concepción, recibió al cacique Airráguay, con 68 personas de servicio, y la cacica Barahona, con 85 personas de servicio. Todos ellos van a pasar a Lope Conchillos en el año 1514. En total, este segundo convento de la Concepción recibirá, por tanto, 153 personas de servicio, como se decía, con el abrigo en casa. Todos estos repartos encomendados a particulares y también a los franciscanos, recordamos que tenían a cambio 3 obligaciones. Primera, sustentar a los frailes, correr con los gastos de la escuela de hijos de caciques que tenían a su cargo, y tercera, ayudar a las obras del monasterio. También en este repartimiento tenemos noticia de que se le asignará a Diego Méndez una encomienda de 82 indios. Diego Méndez, queridos oyentes, ya son amigos casi de casa, ¿verdad? El héroe de la canoa, por el que don Cristóbal Colón no murió en su 4º viaje, el que con su valor y pericia había salvado las tripulaciones enteras del inminente peligro de perecer, el que llegó a ser el consejero íntimo, el hombre de absoluta confianza de don Cristóbal Colón, el primer almirante de la mar Océana.
Fernández de Oviedo recordará a Diego Méndez como criado de don Cristóbal Colón y llegará a decir de él: es un hidalgo, hombre de honra, vecino de esta ciudad que hoy día vive, por el cual servicio, que en la verdad fue muy señalado, cuanto se puede encarecer. El almirante siempre le tuvo mucho amor, y él le favoreció, y es sabido por el rey católico, que le hizo mercedes, y le dio por armas la misma canoa, como ejemplo de su lealtad. Fue el hombre de toda confianza de la familia Colón, de todos los Colón, y el nuevo almirante don Diego también aprovechó su diligencia en esos larguísimos pleitos que ya está emprendiendo contra la corona. Ahora, en este momento, le vemos a don Diego Méndez establecido en Santo Domingo, convertido en un gran encomendero, comenzando a hacer fortuna. Su negocio, ¿cuál es? Pues será el de las yeguas y caballos. Y le encontraremos más adelante comerciando con un navío suyo, enviando desde España caballerizas y más caballerizas para las islas de Nueva España. Había vuelto a las Indias acompañando al nuevo gobernador Diego Colón en su primer viaje a Santo Domingo y había trabajado como secretario y contador de nuestro segundo almirante. Por cierto, el cabildo le había recibido con los brazos abiertos como nuevo vecino de la villa de Santo Domingo. Y aunque no había recibido el alguacilazgo mayor de la isla como se le había prometido, por estar primero ocupado por el adelantado Bartolomé Colón y después por Francisco de Garay, sí que está siendo muy bien considerado, muy bien favorecido al recibir en este repartimiento general de indios pues esta abundante encomienda, nada más y nada menos que 82 indios, no está mal. A partir de este momento, Diego Méndez va a ir aumentando su fortuna y llegará a tener una gran hacienda muy valiosa, ahí en la isla de la Española, cerca de Juaminey, muy cerquita del río Zama. Y atención, la carta de encomendación aportada en un pleito, que resulta ser uno de los documentos más antiguos de la isla que hemos conservado, nos informa de que Diego Méndez habrá de proveer a sus indios de ropa y, por supuesto, darles su salario por el trabajo efectuado, pero sobre todo y ante todas las cosas deberá transmitirles la fe. Por la presente se encomiendan a vos, Diego Méndez, vecino de la villa de Santo Domingo, 30 personas con el cacique Perico de Altuey, e 50 naborías de casa para que tengáis cargo de los enseñar en las cosas de nuestra Santa Fe, e os sirváis dellos sacando oro y en vuestras haciendas e granjerías el tiempo que se contiene en las ordenanzas que cerca de esto están fechas, y pagándoles lo que por su trabajo está mandado, e a las dichas naborías trayéndolas vestidas. Como podemos comprobar por este documento tan antiguo, la responsabilidad de la evangelización de todo este grupo de indios es toda del encomendero. Podrá pedir ayuda a los franciscanos o a los dominicos que van a llegar en muy poquito tiempo. Podrá llamar a un sacerdote diocesano o a los jóvenes indígenas que ya están evangelizados, a esos primeros mestizos incluso para impartir la catequesis, pero en todo caso las órdenes y decisiones partirán de él. Digamos que el proyecto pastoral para llevar la fe a sus indios encomendados será totalmente responsabilidad suya. Y desde estos días de mayo de 1510 sospechamos que por los repartimientos y por otros nombramientos van a comenzar a llegar a la corte denuncias contra Diego Colón por favorecer a sus parientes, por repartir indios sin autorización, por erigirse en juez supremo sobre los cabildos y encomiendas.
Mientras tanto, en la corte de España, el rey Fernando desde Madrid el 6 de marzo de 1510 ha firmado la orden que va a poner en marcha toda una maquinaria inmensa, porque ha convocado la celebración de nuevas Cortes, una de esas grandes reuniones en las que no solo se decidía dinero, sino también poder, prestigio, obediencia y un nuevo futuro. La reunión sería en la ciudad aragonesa de Monzón, el 20 de abril, aunque finalmente se celebrará entre el 4 de mayo y el 2 de septiembre de 1510. Ahora estamos en primavera y el mundo hispánico parece latir al mismo tiempo en demasiados frentes. Indias, África, la propia Castilla, Aragón. Rodeado de papeles y secretarios, el rey recibe a través de las distintas embajadas que le visitan las noticias del Mediterráneo, rumores de África y, como no, importantes las cartas que llegan de las Indias. Y la corte, que es itinerante, se pone en marcha. La corte es el rey, pero también sus secretarios, oficiales de cámara, contadores, tesoreros, capellanes, juristas, médicos, guardias, criados, cocinas, caballerizas, carros de bagaje, acémilas que lo acompañan y toda esa vida invisible sin la cual Su Alteza no podría sostenerse ni un solo día. La corte va a avanzar por jornadas, lentamente, con paradas llenas de recepciones y audiencias. Desde Madrid hacia Guadalajara, Medinaceli, Calatayud y Zaragoza, y de aquí hacia el oriente aragonés en dirección a Monzón. Durante estos meses de primavera y verano, Monzón dejará de ser una villa tranquila para convertirse en una capital política, escenario donde se cruzará el ceremonial, la negociación, la tensión fiscal, la legislación, las intrigas de precedencia, los intereses estamentales y, como no, el poder. Monzón, un lugar cargado de historia que se empieza a preparar. La villa ya tenía una larga tradición como sede de cortes. Sabía albergar al monarca, a su casa, a los grandes prelados, a los nobles, a los procuradores, a los juristas, a los criados, a los oficiales, a los caballos, a las acémilas, a los cocineros, a los guardias, a las escribanías, a los hombres que llevaban cartas y a los que traían noticias. Durante meses la villa entera va a respirar al ritmo de la corte y se prepararán aposentos, lugares para sesiones, espacios para reuniones separadas, capillas para el culto, salas para audiencias y rincones donde la política, que nunca duerme, pueda seguir negociando, incluso fuera de la solemnidad oficial. No serán unas simples cortes locales, ni una reunión rutinaria de notables, sino unas auténticas Cortes Generales de la Corona de Aragón, un acontecimiento político de primera magnitud, en el que van a reunirse bajo la autoridad del rey los grandes territorios orientales de la monarquía, Aragón, Valencia, Cataluña, lo que es el Reino de Aragón, en una gran asamblea plural, compleja, pactista, donde cada territorio conservaba su voz, su orgullo, sus privilegios, su memoria, y comparecerán juntos en la solemnidad, pero deliberarán por separado. Las cortes no se improvisaban. Mucho antes de que el rey hiciera su entrada o de que se abrieran solemnemente las sesiones, la corona de Aragón entera había empezado ya a moverse. Las ciudades se habían reunido previamente y habían reunido a sus concejos, habían preparado sus posiciones, habían redactado poderes,
Habían distribuido instrucciones, recopilado agravios, privilegios, reclamaciones por las viejas heridas y las nuevas demandas. Habían elegido, por tanto, a sus procuradores o representantes para escuchar y negociar. En su credencial llevaban el peso de su ciudad, la desconfianza de sus vecinos, el cálculo de lo que podía concederse al rey y el mandato de no ceder más de lo debido. Comparecían el brazo eclesiástico, el brazo nobiliario o de ricos hombres, el brazo de caballeros e infanzones y el brazo de las universidades o ciudades, llamado brazo real. Allí estaba la Iglesia, con su autoridad moral y su peso patrimonial. Allí estaba la gran nobleza celosa de su rango. Allí estaban los caballeros e infanzones, guardianes de una identidad aristocrática menor, pero combativa. Y allí estaban las ciudades, que sabían perfectamente que el dinero del reino, en buena medida, pasaba por sus manos. Toda una liturgia conllevaba la celebración de las cortes, una coreografía de resistencias, concesiones, astucia. El rey pedía, sí, pero los reinos no asentían sin más. Daban, concedían, a cambio de algo, protegiendo sus fueros, defendiendo exenciones. Y por debajo de la escena visible, debajo de los mantos, las ceremonias, las reverencias, los discursos, latía otra realidad menos vistosa, pero absolutamente decisiva, la maquinaria documental. Las cortes fueron también una gran operación de escritura. Secretarios, notarios, escribanos, oficiales de cancillería, mensajeros, selladores, registradores, todos ellos trabajaban para convertir la palabra en prueba, la negociación en expediente y el acuerdo en derecho. El protonotario real desempeñaba aquí un papel esencial, casi silencioso y, sin embargo, fundamental. Era quien debía recoger lo tratado, autenticar los procesos, ordenar la documentación de cada territorio, garantizar que la memoria jurídica de la Asamblea quedase fijada con precisión. En cierto modo, mientras los grandes señores hablaban y hablaban, el verdadero tiempo histórico se iba sedimentando en esta tinta. Lo que hoy podemos reconstruir de aquellas cortes, por tanto, no se debe solo a la voz del rey, sino a esta maravillosa legión de manos que escribían sin descanso. Y todo aquello, todas estas cortes, toda esta parafernalia, Dios mío, ¿para qué? Pues para algo que en 1510 era urgente, enorme, profundamente estratégico. Dinero para África. Fernando el Católico estaba volcado en una política norteafricana de gran ambición, no un capricho militar, sino la prolongación mediterránea de su idea del reino y de la monarquía. Habíamos asistido a la conquista de Orán, auspiciada por el cardenal Cisneros, ¿recuerdan? Tamaña hazaña del octogenario Cisneros, quien había financiado la empresa, quien la había encabezado a su edad. Ahí se había embarcado, ahí había presenciado esa conquista increíble y rápida. Esta empresa que respondía, como recordamos,
al deseo de nuestra querida reina Isabel, quien encomendaba a su esposo antes de morir que no cesen en la conquista de África. Pero los numerosos problemas surgidos a lo largo del reinado habían interferido muy a su pesar este proyecto. Pero ahora, con el impulso del mesianismo fernandino, este proyecto de África iba a adquirir un nuevo protagonismo. Asistimos a esta reavivación de la campaña contra el Islam. Los nobles desean entregarse a la cruzada contra el infiel. Fernando sueña con ir mucho más allá, hasta llegar a Jerusalén y conquistar los santos lugares. Pese a las dimensiones del proyecto y a las penurias del erario público, su voluntad se muestra firme. Hasta el cronista Pedro Mártir de Anglería, en marzo, comenta asombrado: Para el rey constituye una obsesión conquistar con todas sus fuerzas las provincias africanas. Un rey estratega que tiene su mirada más allá del horizonte de sus reinos, que desea emplear el poder para obedecer a Dios y para llevar a Cristo a los pueblos paganos y de paso llegar a Jerusalén, la ciudad santa. El mantener Mazalquivir, Orán y consolidar otras plazas en la costa africana no va a ser sencillo ni barato. La presencia de España allí será costosa, exigente, poderosísima. Mantener aquellas posiciones requería de hombres, víveres, naves, pagas, artillería, guarniciones, relevos, mucha administración. Así que los capitanes veteranos están exigiendo a Cisneros sus pagos por adelantado. Don Fernando piensa también en las Indias y se vuelve cada vez más exigente con sus oficiales, reclamándoles el oro que no llega. El rey pide ayuda, les presenta un vasto programa aquí en las Cortes, apuntando a Jerusalén. Los gastos van a ser elevados, pero valdrá la pena, porque garantizarán el futuro del reino, extendiendo el dominio sobre el norte de África hasta enlazar con Egipto. No solo se abrirá el camino hacia Jerusalén, sueño siempre presente, sino que se invertirán los términos de la relación con los turcos. Ahora quien mandará en el Mediterráneo será España. El rey les quiere demostrar que no solo no les teme, sino que pueden ser detenidos en su expansión, detenidos y rechazados. Necesita, por tanto, que Aragón, Valencia y Cataluña contribuyan con dinero, con un servicio extraordinario, un subsidio, así se llamaba, capaz de alimentar la empresa africana. Unos 100 millones de maravedíes, diríamos hoy unos 80 millones de euros actuales, más o menos, cifra que conviene citar con mucha prudencia, pero que da una idea de la magnitud de lo que estaba en juego. Una gran movilización fiscal al servicio de una gran estrategia mediterránea y de Estado. Aunque reducir aquellas cortes a una simple operación recaudatoria sería muy injusto, muy pobre, porque también hubo legislación, reforma, ordenamiento, y en el Reino de Aragón, por ejemplo, se van a aprobar numerosos fueros, hasta 40 nuevos fueros, especialmente muchos de ellos en materia de justicia. Pero mientras el rey Fernando negocia en Monzón este dinero para sostener la empresa africana, seguía gobernando las Indias, expidiendo cédulas para las Indias y para la española, porque el rey sigue pensando en las nuevas tierras de su reino, en el oro, en la mejor organización de la Casa de la Contratación, en el mejor gobierno de la española, en los asuntos del poblamiento, en la disciplina del paso a Indias de todos aquellos que quieran viajar y, en definitiva,
en la organización material de la Iglesia ultramarina. Apenas unas semanas antes, en febrero, en la gran cédula del 14 de febrero de 1510, había atendido a cuestiones de una riqueza extraordinaria, la necesidad de maestros canteros para las iglesias de la Española, señal que prueba que la evangelización avanza y empieza a buscar piedra y permanencia. Recordamos también la orden del envío de trigo y centeno para ensayar esos cultivos europeos en el suelo antillano, el control del tránsito de personas hacia el Nuevo Mundo, el cobro de las bulas y del palio vinculados al arzobispado y obispados de las Indias, incluso esas materias relativas al envío de esclavos y de mano de obra. Y en la Real Cédula al almirante dada en Valladolid el 22 de enero de 1510, había pedido abiertamente que se procure que se saque todo el oro que se pudiere, que por nuestra parte no tengamos que dar cuenta a Dios de lo que se perdiere, que haciéndolo así yo espero en nuestro Señor, que pues yo no lo quiero para otra cosa sino para servirle, especialmente en esta guerra de África. Así que el rey, mientras prepara esas operaciones en el norte de África, está decidiendo sobre canteros para las iglesias de la Española, sobre cultivos, sobre bulas, sobre el orden espiritual y material de todo nuestro territorio del Caribe. Porque durante todo este verano de 1510, don Fernando el Católico está gobernando varios mundos a la vez. Gobierna en sus plazas de África, gobierna en Aragón y en el Mediterráneo, gobierna en Castilla y por extensión gobierna también en las Indias. Hay euforia, hay seguridad, hay confianza, confianza en que es posible la conquista de la costa africana. Acaba de llegar en este momento la noticia de que Pedro Navarro, el militar, ha conquistado Trípoli el 25 de julio de 1510 y todos los miembros de las Cortes, contagiados de entusiasmo, van a llegar a la conclusión de que vale la pena otorgar abundantes subsidios, mucho dinero, el dinero necesario para este proyecto. Así que las Cortes finalmente decidirán otorgarle los 100 millones de maravedíes para la empresa africana. Si las cosas no hubieran cambiado en Europa, el mapa de España sin duda sería otro y muy probablemente España teñiría las costas del Mediterráneo por todo el sur de Italia, por todo el norte de África, convirtiendo todo el occidente del Mare Nostrum en un nuevo lago español. Un sueño que no va a tardar mucho tiempo en disiparse, cuando el primogénito, el duque de Alba, don García de Toledo, que ha recibido la orden de establecer una fuerte guarnición en la isla de Yerba, sea vencido por los turcos en agosto de este año de 1510, cuando solo una parte de la guarnición consiga escapar de aquella trampa gracias a los esfuerzos y peligros que el gran Pedro Navarro fue capaz de afrontar. Al menos Bujía se sigue sosteniendo y recobra parte de su prosperidad gracias a la ayuda que recibe desde Mallorca, ayuda que viene de un empresario muy rico, un nuevo cristiano de origen converso, Ramón Vidal, quien de esta manera está beneficiando también a las Islas Baleares. Pero al mismo tiempo, en este verano de 1510, a partir del 29 de agosto, se están celebrando unas Cortes en Madrid, una magna asamblea a la que concurrieron las ciudades y villas con voto en Cortes, pero también nobles y eclesiásticos, y un invitado inesperado, el canciller de Borgoña, Mercurio de Gattinara, o Mercurino Arborio de Gattinara,
enviado de Maximiliano I. ¿Para qué? Para exigir el cumplimiento del Tratado de Blois, o de Blois, si lo castellanizamos, firmado el año anterior. Sobre la sucesión de Castilla iba este tratado, un tratado que habla de la sucesión de Castilla a favor del príncipe Carlos, el primogénito de doña Juana y el archiduque Felipe el Hermoso, que en paz descanse en este momento. Bueno, pues el enviado del emperador Maximiliano I de Austria venía a despejar toda clase de dudas respecto a la sucesión. Un rey único para una monarquía unida. Esto es lo que va a ofrecer al príncipe Carlos, el nieto de los reyes católicos, que en este momento, en este año, está cumpliendo 10 años de edad. Debían despejarse todas las incógnitas. Mercurio de Gatinara no va a regresar a su país hasta que no tenga la certeza, la seguridad de que no va a haber separación entre el patrimonio español y el borgoñón. No va a haber separación entre Castilla y la corona de Aragón, porque Juana será reina de todo, Fernando rey su padre el lugarteniente, pero Carlos, ese niño frágil de apenas 10 añitos que todavía no habla castellano, será el soberano universal. En la zona más alta de la sala donde tenían lugar las sesiones, presididas unas veces por el rey y otras por el cardenal Cisneros, se había colocado un sitial de especial distinción para instalar en él al infante Fernando, de 7 añitos de edad, el hermano pequeño de don Carlos. En la jornada del 6 de octubre, cuando se ejecutó el juramento solemne de Carlos, se advirtió que, de acuerdo con las costumbres de los reinos hispanos, si Carlos llegaba a fallecer sin hijos, su hermano Fernando le sustituiría. El 3 de noviembre, el rey Fernando el Católico deberá viajar a Tordesillas. ¿Para qué? Para visitar a su hija, la reina titular, y recoger allí su firma, el reconocimiento de Juana. De esta forma, estamos asistiendo al cierre del proceso de sucesión definitivo. Pero estamos llegando al otoño de 1510 y se nos queda en el tintero un asunto que tiene que ver con las Indias, un asunto importante, no solo con las Indias, sino con la evangelización, que es lo nuestro. Ya hemos visto la insistencia con que el rey desde Monzón, el 15 de junio, pedía a los oficiales de la Casa de Contratación de Sevilla que le enviasen traslados de las ordenanzas antiguas por las que se estaban rigiendo, de las reglas que solían usar en el desempeño de su cargo. Mandó también que fuera a la corte el factor Ochoa de Isaga, este era su cargo, factor, para que informara sobre este asunto. Y con todos esos datos, y previa y madura deliberación de algunos consejeros del rey expertos, se formaron, se compusieron unas segundas ordenanzas para la dicha Casa de Contratación de Indias, unas ordenanzas más concretas, más amplias, casi el doble que las primeras de extensión, y más acordes con los nuevos tiempos, para también con ellas superar las tensiones que tenía la Casa de Contratación con las instituciones locales sevillanas. Desde las primeras ordenanzas de 1503 que ya conocimos, habían pasado solamente 10 años, pero muchas cosas habían cambiado, algunas muy rápido y de manera sustancial.
Por ejemplo, hacía 2 años que había sido creado el cargo de piloto mayor. ¿Recuerdan? Américo Vespuccio fue el primero. Un cargo que será de brillante trayectoria institucional en España, con competencias vitales para la empresa de las Indias. Examinar a los pilotos, recordamos estas competencias, que eran examinar a los pilotos que iban a realizar esa comunicación y transporte con ultramar, fabricar la cartografía oficial para las travesías e incorporar los nuevos descubrimientos al padrón real. Estamos hablando de un elemento clave para la comunicación, para el conocimiento, para el control de las Indias. Además, en estos últimos años se habían ido sancionando algunas otras normas concretas que debían ser recogidas en unas nuevas ordenanzas. Las nuevas estarán compuestas de 35 capítulos y van a convertir a Sevilla en la gran torre de control del Atlántico. La casa de contratación, por tanto, no será solo una oficina comercial, será en la práctica una aduana, un ministerio de Hacienda, un tribunal de justicia, un archivo impresionante, el archivo de Indias, una oficina de navegación, de control migratorio, si lo pensamos bien. Por cierto, un depósito de armas también, un gestor de herencias, ahora veremos por qué, y de forma indirecta, la pieza clave del proyecto evangelizador de América. Porque antes de evangelizar, había que ordenar, vigilar, registrar y asegurar que el gobierno, el orden funcionara. Una de las cosas más llamativas es que estas ordenanzas van a fijar el horario laboral exacto para los oficiales de la casa, de la Real Casa de Contratación. Y esta será la primera de las ordenanzas. Curiosamente, el horario de trabajo. En invierno, mañana y tarde. En verano, también, con reuniones diarias, todos juntos, para despachar los asuntos en unión y comunión. Todos los días laborables de 10 a 11, reunión. Y de 5 a 6 de la tarde, durante el invierno. Y de 9 a 10 y de 5 a 6 de la tarde, durante el verano. Así que es increíble pensar que mientras en América se están abriendo las selvas, se están fundando nuevas poblaciones y se levantan iglesias, en Sevilla hay funcionarios con un horario casi de oficina moderna, sentados cada día para decidir qué pasa al otro lado del océano, qué debe pasar. Esto, si lo pensamos, pues es fascinante, porque demuestra que todo este reino inmenso de provincias no se improvisó. Se administró minuto a minuto y todo debía quedar escrito, porque muchas ordenanzas insisten en lo mismo: abrir libros, copiar despachos, registrar órdenes, anotar pagos, conservar resúmenes, archivar cartas, copiar provisiones reales. Y no vamos a detallar las 35 ordenanzas, pero resumiendo, pues hay mucho de escritura. Hay mucho que insiste en esto, un libro para esto, otro para las compras menores a 200 maravedíes, otro para anotar toda la ropa, el armazón, la artillería, las jarcias compradas. La obsesión es total. Si no está en el libro, pues no existe. Así que nace así el gran archivo del mundo indiano. La evangelización de América no solo va a depender de misioneros y frailes, también, como estamos viendo, va a pasar por escribanos, contadores y libros de registro, porque el Evangelio va a viajar en nuestras carabelas, sí, pero también en estos papeles sellados, porque parece que la fe y la administración tienen que ir por fuerza de la mano. Así que la evangelización, como sabemos, es nuestro ideal espiritual, pero el sistema administrativo debe ser sostenido por esta maquinaria fiscal obsesivamente precisa. Estas ordenanzas van a controlar las mercaderías. Por ejemplo, prohibirán introducir Brasil en España que no fuese de las Indias. En el puerto, las naos que vinieran de las Indias, una vez desembarcados los tripulantes, deberán ser visitadas rigurosamente por estos alguaciles y ministros. Y también hay varios capítulos dedicados al oro, como no. La
casa va a controlar el oro con todo cuidado. Y esto lo comprobamos en esos artículos que hablan de la inspección rigurosa de las naves al llegar, el decomiso del oro no marcado o no registrado, el castigo al que lo esconda, el castigo al que lo compre, la pena del cuádruplo o la recompensa para el denunciante. El objetivo, podríamos decir, que será contrabando cero. Porque en cuanto una nao llegaba de las Indias, la casa de contratación actuará como una mezcla de aduana, policía fiscal y brigada anticorrupción. Si aparecía oro sin registrar, no solo se confiscaba, sino que al culpable, desde luego, se le castigaba y podía perder 4 veces su valor. En esta nuestra casa de contratación va a haber, por tanto, un principio casi obsesivo: que nadie maneje solo el dinero, el oro, las órdenes o los secretos de las Indias. Todo deberá ser controlado por varios. Nadie tendrá potestad de decidir solo. Muchísimas ordenanzas van a insistir en que actúen juntos los 3 oficiales, que se firmen los libramientos por todos, que haya mayoría, que se registren los votos contrarios, que en caso grave se consulte al rey. Todo esto demuestra que la monarquía española, hasta los Borbones al menos, siempre desconfió del poder individual, de un valido, por ejemplo, ¿no? Y prefirió el control colegiado, prefirió las asambleas, las cortes. Esto es fascinante porque muestra la precaución para evitar esa corrupción, el fraude, ese abuso de poder, esas redes personales que a veces se tejen. Y otra ordenanza insiste en que no cualquiera podrá pasar a las Indias. No deberán pasar quien los tengan prohibido. Todos deberán llevar licencia. Ahí vemos el verdadero control de personas que demuestra que la corona quería que el poblamiento fuese dirigido, vigilado y, muy importante, la confesión de estas personas, que fuese este poblamiento confesionalmente controlado para evitar fugitivos, personas prohibidas, que ya conocemos quiénes eran, asegurar pobladores útiles, favorecer este poblamiento compatible con el proyecto cristiano y político de nuestro rey. No se iba a las Indias simplemente porque uno quisiera, había que tener licencia. La monarquía quería saber quién cruzaba el océano y con qué propósito. Podemos concluir que estas nuevas ordenanzas, pues claro, no van a ser un catecismo misionero, no van a decir convertid a los indios, pero la evangelización va a aparecer de forma indirecta, claro, pero va a aparecer cuando estas normas están favoreciendo actividades que repercuten en la vida de las Indias a la hora de organizar armadas, poblar tierras nuevas, asegurar comunicaciones, regular quién viaja, mantener el orden en los territorios, hacer circular las instrucciones, conectar al rey, en definitiva, con las Indias, al rey, al gobernador y a Sevilla. Así que podemos concluir, como digo, tras este esfuerzo organizativo de estas nuevas ordenanzas para la casa de contratación, que sin administración no puede crecer la misión. Sin barcos controlados no pueden viajar los frailes. Sin registros no puede haber diócesis, ni doctrinas, ni sostenimiento del clero. En otras palabras, la evangelización no depende solo de los misioneros, de la predicación, también necesita del orden de la administración real. Y al hilo de esto, una de las ordenanzas más sugerentes, pues es esta. Que se averigüen las circunstancias de las tierras descubiertas y aún no pobladas, en ciertas regiones como la isla de San Juan u otras islas y tierras que se poblaren a partir de la fecha.
35 nuevas ordenanzas para la casa de contratación. Todo ello nos habla de que antes de evangelizar América, nuestros reyes, la monarquía española, tuvo que aprender a administrar América, la Nueva España. Y estas ordenanzas han demostrado ser precisamente esto, el momento en que la fe empezará a viajar en los libros de cuentas, licencias, registros, inspecciones y llaves. Una fe que ha empezado ya hace 18 años en este occidente del mundo conocido. Una fe que viaja rápido, que se extiende y que nos hace viajar a nosotros, aunque nuestro viaje hoy debe detenerse aquí, al hilo de estas 35 ordenanzas de la casa de contratación que nos han demostrado algo sorprendente. La presencia de España en América se construyó con exploradores, con misioneros y también con escribanos, contadores y funcionarios. Queridos amigos, nos despedimos recordándoles que pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María, en la página web www.radiomaria.es, y que también pueden escribirnos al correo apostolesdeamerica@radiomaria.es. Así que nos despedimos y les dejamos este rico y complejo mundo indiano que les está construyendo con comercio, con derecho, con disciplina y lógicamente con mucha fe. Nuestras Indias queridas, unas Indias que serán nuestra gran empresa política, patrimonial y sobre todo espiritual, gracias a la misión, a la entrega total de la vida de nuestros primeros apóstoles de América. Apóstoles de América, con Pilar Gordillo.